Buenas noches para todos, bienvenidos. Estamos dando comienzo a nuestro segundo ciclo de patrimonio, de miércoles de patrimonio, con la temática Patrimonio en Riesgo, sus desafíos. Es la segunda sesión de las 3 que vamos a tener, y en el día de hoy nos acompañan dos expertos, en este caso dos expertos uruguayos, Osvaldo Otero y Raquel Lestreger, que ahora en un momento ya los vamos a presentar. Primero que nada, unos pequeños avisos. Les agradecemos si pueden silenciar los micrófonos, así la transmisión, porque lo estamos grabando y va a quedar mejor. Luego abrimos un espacio para preguntas y, bueno, y allí sí se pueden abrir. Si quieren integrarse a nuestra red, a ICOMOS, hacerse socios de ICOMOS Uruguay, por estatuto lo pueden hacer aquellas personas físicas que demuestren notoria integridad profesional y que residan en el Uruguay, sean reconocidas y competentes en materia de salvaguardia y puesta en valor del patrimonio cultural. Así que si desean hacerlo, lo pueden hacer a este correo, icomosuruguay@gmail.com, que con mucho gusto les contestaremos. El otro aviso que quería pasar es que nuestro libro, Monumentos y Sitios, también se encuentra a disposición para la venta. Nos pueden enviar un correo y vemos la forma de hacérselos llegar. Aquí tienen, a modo de ejemplo, el índice. Varios colegas de Uruguay, este libro se editó en 2019, estuvieron participando en este libro con distintas temáticas acerca del patrimonio, y que nos parece de importancia que ustedes quizás lo quieran disponer. Antes de comenzar y presentar a nuestros ponentes en el día de hoy, queríamos mostrar un video disparador también que es del Comité Científico de Patrimonio en Riesgo, ICORP, que tienen un subcomité que se llama ICORP on the Road. La semana pasada pasamos un video con respecto a lo que era Ventos Rodríguez en Brasil. Hoy vamos a pasar un pequeñísimo video del primer episodio, que tiene que ver con Katmandú, el Valle Sagrado. Ustedes saben que el 25 de abril de 2015 hubo un terremoto en el Valle Sagrado de Katmandú, en Nepal, y alrededor de 9.000 personas murieron y unas 22.000 resultaron heridas. Allí digamos que 6 sitios del patrimonio mundial fueron también afectados. Los sobrevivientes encontraron a su tierra totalmente destruida. Esos sitios de patrimonio mundial tuvieron todas sus estructuras arquitectónicas bastante comprometidas, pero no solo eso, sino también lo que significaba para albergar todos los rituales de esa comunidad, las memorias del pueblo que fueron destruidas. Más o menos cada 80, 100 años este fenómeno pasa. Ellos de alguna manera estaban preparados, pero no totalmente. Intervinieron más de 300 policías tratando de ayudar y separar los restos de las edificaciones, que les llevó más o menos 10 días. Salvar las vidas humanas era la meta, también los animales que se encontraban, ¿no, verdad?, en el Valle Sagrado. ¿Quiénes fueron fundamentales? Los artesanos, con su saber tradicional, para asegurar la continuidad de ese patrimonio tradicional y de esas memorias y tradiciones de las comunidades. Entonces ahora les vamos a mostrar brevemente este video. Me dirán si se escucha. In 2015, a major earthquake struck near the sacred Kathmandu Valley of Nepal. About 9,000 people lost their lives. Almost 22,000 were injured, and all of the survivors had their homeland destroyed. In 6 different World Heritage Sites of the Kathmandu Valley, structures that carry the memory of a nation, that host ancient rituals which make up everyday living for its residents, were lost.
ICOMOS I-Corp presents I-Corp on the Road. Episode 1, Reconnecting the Sacred Valley, Kathmandu. Actually preparing for the earthquake, and we spent quite a few years even before, since every 80 to 100 years we have these larger earthquakes taking place. It seems to be very difficult to prepare for an earthquake. I saw they came with the bulldozer and trucks, and I rushed down and asked them, request them not to use the bulldozer, and they agreed that. And we have like more than 300 police, army, armed police force, like whole in the square. So everything was like sorted out and picked in like 10, 11 days. Really, that 72 hours is very, very important, not only for the human beings, but also for the cultural heritage and other, sometimes for the natural heritage as well, because in the natural heritage also, there are many kinds of the animals due to the disaster that would be most important for them as well. Do you think it will be rebuilt? Yeah, of course. But I don't know if it will be the same. We still have such artisans who are able to really understand these structures, and possibly one of the lessons is we have to get them to be the ones who ensure this continuity, and they also have that knowledge. ICOMOS I-Corp on the Road is bringing you the inspiring stories of post-disaster response and recovery of cultural heritage from local communities and professionals who have already experienced the worst and survived. So you too know what happens, how it happens, and how you keep on going. त्यो कारणले पहिला हामीले एउटा सस्टेनको लागि एउटा मोनुमेन्ट चाहिँ पहिला तयार गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले अरु कुरा गर्न सक्छौं। म त यस्तै उत्कार्बिन काष्ठकला सम्बन्धी काम यो मेरो पुर्खौली पेशा हो। मेरो बाजे बराजुदेखि आएर चाहिँ अहिलेसम्म यही पेशामा म लगायत मेरो छोराहरूलाई पनि मैले यस्तै सिकाउँदै छु। म यहाँ काम गरेको चाहिँ महासमितिमा काम गरेको चाहिँ 6-7 वर्ष भयो। यो मन्दिरमा काम गरेर चाहिँ मलाई धेरै खुसी छु। जस भारी बोके पनि एकदम मलाई खुसी छु। मन्दिरमा काम गरेको पनि धेरै अब You never ever want to think that the worst could happen to you, but what happens if it does? Do you just stop living, caring, believing, or simply let it vanish from collective memory? Bueno, este era el primer episodio, era en realidad una sinopsis del primer episodio. Y ahora entonces vamos a presentar a nuestros queridos invitados de hoy. Está con nosotros la arquitecta Raquel Streger, arquitecta, ex viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay, especialista en gestión del riesgo de desastres para patrimonio cultural, fue presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja de Montevideo hasta febrero de 2021, se ha desempeñado como consultora para la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, Habitat CEPAL, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, entre otros, en diversos países de la región. Artista visual, con exposiciones colectivas e individuales desde 1984, realizadas en Uruguay, Austria y China. También tenemos al arquitecto Osvaldo Otero, arquitecto, formación en análisis y evaluación de riesgos, asesor en proyectos de protección contra incendios, docente, expositor, invitado posgrado, diplomatura de especialización en intervención en el patrimonio arquitectónico FADU UDELAR, organizaciones, integrante de ICOMOS Uruguay desde el 2015 a la fecha, presidente de la Comisión Especial Carrasco y Punta Gorda desde el 2010 al 2015, presidente de la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios 2010-2014,
Actualmente asesor de la División Planificación Territorial de la Intendencia de Montevideo e integrante de la Comisión de la Sociedad de Arquitectos de Análisis de Instructivos Técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos. Ambos, entonces, con extensa trayectoria en el tema que vamos a estar abordando hoy. Bienvenidos. Raquel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Adriana por la invitación, la presentación, a Ecomos Uruguay, a Osvaldo que me acompaña y a todos los asistentes hoy. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla y empezar esta conversación. Acá. Muy bien, se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, la idea de hoy era compartir con ustedes, siguiendo un poco lo que fue la primera sesión, algunos conceptos en general, también compartir algunas experiencias. Vamos a estar sobre todo centrados en América Latina y en algunos casos en Uruguay, compartir algunas experiencias. En ese sentido, bueno, comentarles por lo menos de lo que estamos hablando de desastres, y si bien esta es una definición de la artista Karina Madoni en su obra La hostilidad, bueno, plantearles que cuando hablamos de desastres es una disrupción grave en el funcionamiento de la comunidad o la sociedad en cualquier escala, ¿no? Eso debido a fenómenos peligrosos que actúan con las condiciones en las que se encuentran las comunidades y el territorio. Y bueno, y que ocasionan pérdidas y daños, impactos humanos, materiales, económicos, ambientales, etc. También compartirles algunas definiciones generales del riesgo de desastres y de la gestión del riesgo de desastres, que no voy a leer, pero para que tengamos un poco el mismo panorama acerca de lo que estamos hablando, ¿no? El riesgo, bueno, como probabilidad sobre todo. Y en ese sentido, bueno, hoy es 14 de julio, así que también nos remitimos a Francia y recordar algunos eventos que han sido muy importantes o significativos, notorios, en cuanto a las pérdidas en el patrimonio cultural, por supuesto Notre Dame, y bueno, y lo que fue en nuestra región el incendio en el Museo Nacional de Brasil en 2018, y ahí esa reflexión de Arnaldo Antunes, ¿no? ¿Qué pueblo quiere borrar su memoria finalmente, ¿no? Pero claramente los eventos son muchos, de distinta índole, no solamente incendios. En 2010 fue el sismo tan importante en Chile, donde se contabilizaron 35 monumentos históricos, digamos, categorizados, pero obviamente que en pérdidas humanas, en espacios de la vida cotidiana, pueblos enteros fueron diezmados por ese terremoto y tsunami posterior, ¿no? O en el año 2016, cuando en abril fue el terremoto en Ecuador, y particularmente el área más afectada fue la de Manabí, donde se perdió el 66% del patrimonio, según las estimaciones. Y por supuesto también en Uruguay, todos recordamos, y esto es una obra de Gustavo Tavares, donde habla justamente de lo que fue el incendio en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en el que se perdieron 71 obras de Torres García, además de otra cantidad de obras que incluyen obras de Picasso, de Matisse, de Portinari, un valiosísimo acervo. Por otro lado, también recordamos lo que fue el incendio en el Sodre, un espacio de generación de cultura que nos tuvo décadas prescindiendo de lo que significaba en cuanto a la exhibición de espectáculos y la formación de artistas, ¿no? Y más recientemente quería mencionar lo que ha sido el impacto del COVID, fundamentalmente para nuestra región, en la cual los desastres son uno de los obstáculos al desarrollo, ¿no? Y esto, bueno, pensar en lo que ha sido para Brasil prescindir de su carnaval, como también lo ha sido en Montevideo, ¿no? En otra escala y en otra dimensión, pero con un impacto en algunos sectores muy importante,
el turismo también, por supuesto, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora entonces un poco de la gestión del riesgo del patrimonio cultural, un poco desde el lado de la historia, la memoria, la identidad, desde esas perspectivas, y quisiera dar, como decía, una continuidad a lo que plantearon Leonardo y Mónica la vez pasada, en esta perspectiva ligada al desarrollo, más desde la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y volver a repasar ese entorno que a partir de 2015 genera una serie de marcos internacionales, entre los cuales está el Acuerdo de París, entre los cuales está la Agenda de Desarrollo 2030, donde se postulan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se realiza en Japón la conferencia que da lugar al marco de Sendai, posteriormente en 2016 Hábitat 3, que genera la nueva agenda urbana, toda una serie de marcos que lo que nos dan es sobre todo ese vínculo con el desarrollo y la necesidad de que esas agendas estén interrelacionadas, que no sean sectoriales en algún sentido, sino que, que requieren de la interacción de los distintos disciplinas, sectores, ámbitos, y que no pueden estar separadas entre sí. Y a mí me gusta el concepto de intersecciones, ¿no? Que es algo que voy a mencionar varias veces entre cada uno de estos ámbitos, donde acá también menciono lo que es el financiamiento para el desarrollo, o posteriormente lo que fue también el acuerdo, que es el pacto sobre migración, sobre una migración segura, ordenada y regular. Y en términos de lo que es la reducción del riesgo de desastres, es el marco de Sendai el que da las pautas de este nuevo periodo, con esta perspectiva 2030. Y en ese marco, efectivamente, se integra el patrimonio cultural, y el patrimonio natural y el patrimonio cultural, pero es una perspectiva que ha sido innovadora en la forma en la que, digamos, generó otras acciones por parte de los países, y sobre todo esa perspectiva del reforzamiento de la resiliencia. Quería mencionar que en América Latina hemos sido bastante precursores en entender el valor de lo simbólico vinculado a la gestión del riesgo de desastres, y menciono 2 o 3 cosas. La red de estudios sociales para la prevención de desastres en América Latina se formó en el año 93, reuniendo un montón de técnicos de distintas áreas, entre los cuales había muchos arquitectos, también geógrafos, ingenieros, gente de distintas disciplinas, también sociales precisamente, antropólogos, sociólogos, que pensaron este tema desde nuestra región, y desde ser una región donde la pobreza y la desigualdad son una de las claves, donde precisamente el desarrollo no planificado y el crecimiento no planificado de las ciudades y otros temas han sido esenciales en entender cómo los desastres se generan, y por lo tanto no se habla a partir de toda esa elaboración teórica y de sus prácticas, no se habla más de los desastres naturales, sino que se habla precisamente de que hay una construcción social del riesgo de desastres, producto de ese desarrollo, de esos modelos de desarrollo, donde en realidad las desigualdades están implícitas. Y dentro de eso menciono esto porque tiene que ver, y es precursor de todos estos marcos más integrales, que es el concepto de la vulnerabilidad global de Gustavo Wilches-Chaux, que es colombiano, que desde el año 94 hablaba de territorios seguros, teniendo en cuenta, por ejemplo, entre todas las cosas que menciona, además de la seguridad energética, jurídica, económica, la seguridad emocional, afectiva y cultural. En ese caso, entonces, ya había una concepción de estas interrelaciones. También fue muy importante en todo esto la elaboración teórica de Alan Lavell, un geógrafo que venía de la geografía humana de Inglaterra, y que se establece en nuestro continente desarrollando esto.
Y por otro lado, la otra cosa que quiero mencionar es el trabajo que también se hizo Anthony Oliver Smith, que es de Estados Unidos, y que presenta un trabajo que se llama El terremoto de 1971 en Lima, que es un terremoto de 500 años, menciona él, y habla de cómo la ciudad colonial, desconociendo de algún modo por un lado, el territorio, y por otro lado, los conocimientos de las comunidades ancestrales que estaban en esos territorios, generaron, por su forma de implantarse y construir, un terremoto que hubiera tenido otras consecuencias de haberse reconocido estos otros temas, ¿no? Y con ese criterio, entonces, una de las cosas que se habla en nuestra, es de los impulsores del riesgo, como decía. No es que los desastres ocurren por una sola intervención de cómo se construye el riesgo, sino que ese riesgo se construye desde distintas perspectivas, entre las que están la degradación ambiental, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, como mencionaba, la inseguridad alimentaria, los temas hídricos y la propia gobernanza también, y así como el desarrollo urbano mal planificado y gestionado, entre otros. A ver, estoy yendo para el otro lado. Y en ese sentido, bueno, recordar simplemente algunas temáticas, sobre todo las que tienen que ver con los patrones urbanos en nuestra región, que es una de las regiones más urbanizadas del mundo, y que si bien acá se habla del total de la región del 80,7%, aquí en el sur, Uruguay y Argentina superan el 90% y Chile está ahí casi en ese porcentaje, por lo cual la gestión de las ciudades, en este caso, es muy importante, ¿no? Y así como es una de las regiones más urbanizadas, también es una de las regiones más propensas a desastres, y varios de los países que están entre los más vulnerables del mundo, tanto por las amenazas que operan en ellos, como por las vulnerabilidades intrínsecas de esos países, por la situación que tienen en cuanto a todos esos impulsores de los que hablábamos antes, están en nuestra región, ¿no? Y si bien cambian año a año los números debido a los desastres, algunos países como Guatemala, El Salvador, bueno, Chile, Colombia, una serie de países que incluso el año pasado se vieron muy afectados por lo que fueron los huracanes de noviembre, como ETA y IOTA. Sí quería poner algunos ejemplos y empezar a ver digamos, qué tiene que ver todo esto finalmente con el patrimonio, y cómo ese desarrollo mal planificado o no planificado, o ese desconocimiento del territorio, o las desigualdades que operan en el territorio, impactan en el patrimonio cultural, ¿no? Esto es Nordelta en Argentina, un desarrollo privado en el cual digamos, se trabajó el cauce del río con efectos paisajísticos para un ámbito rural. Sin embargo, eso generó una serie de cambios que determinaron las inundaciones en Luján, que si bien estaba a varios kilómetros en otro ámbito administrativo, bueno, tuvo los efectos de estar en la cuenca baja del río y padecer, digamos, las consecuencias de esas operaciones, ¿no? En ese sentido, por eso traigo esto también de la nueva agenda urbana, de poder entender esa gestión de riesgo de desastres y poder pensar en las amenazas, tanto, digamos, al espacio físico, a las comunidades, e incluir el patrimonio cultural en las distintas escalas del territorio, ¿no? Y en poder justamente comprender que es necesaria la participación de todos. Como decía, todos estos marcos han generado una serie de otros marcos teóricos. Se habla del riesgo sistémico en lo que es el informe global de reducción del riesgo de desastres de 2019, se habla de un modelo de desarrollo humano para la igualdad, teniendo en cuenta las presiones sobre los ecosistemas, y poder tener en cuenta tanto
el espacio físico, natural y cultural, como las comunidades. Esto es en el informe de desarrollo humano del PNUD, recientemente publicado, y bueno, en realidad esta es la propuesta que yo he estado trabajando, que se va a presentar en lo que va a ser el informe regional del estado de la gestión del riesgo de desastres en América Latina, de poder justamente de todas esas agendas extraer aquellos elementos metodológicos que nos permitan trabajar en el territorio para hacer frente a los desastres y a la prevención sobre todo, ¿no? Y entender cada una de estas capas en la cual el patrimonio es una de ellas y muy importante. Por eso es que esto que les traigo acá es un mapa de actores de un trabajo que se hizo hace 2 años, creo, o 1 año, en la cuenca del Pantanoso, acá en Montevideo, donde claramente los ámbitos que tienen que ver con, por ejemplo, con la relocalización de viviendas en el área inundable del arroyo pantanoso, también está relacionada con los bienes patrimoniales de la zona, con lo que es la reactivación económica, con cada uno de los aspectos que hacen a la vida en su conjunto, y por eso en realidad se convoca a distintos actores, y ya no es que el patrimonio es un tema de especialistas en patrimonio, ni la gestión del riesgo la pueden llevar adelante solamente los sistemas nacionales de gestión de riesgo. Hay un desafío en la creación de ámbitos interinstitucionales y en poder reconocer saberes y hacerlos, digamos, circular de manera tal que puedan operar. ¿Qué es lo que hay en nuestra región? Bueno, como decía, es una región que así como tiene esas desigualdades y vulnerabilidades, es una región megadiversa, donde también están algunos de los países que se les denomina precisamente megadiversos por sus recursos naturales, como el caso de Ecuador, Costa Rica, otros, ¿no? Y también, sobre todo en esto de pensar en ese desarrollo centrado en las personas, en un patrimonio centrado en las personas, un patrimonio vivo, vivido, bueno, lo que tenemos son una riqueza de comunidades, personas, pero bueno, distintos patrimonios que en cada uno de los países de la región tienen distinto peso relativo, pero que hacen a una trama que precisamente también nos hace una de las regiones más ricas del mundo, diría yo, y con la necesidad de preservar todo esto, potenciarlo, y que sea, así como los desastres son un obstáculo al desarrollo, pensar en nuestro patrimonio como una oportunidad para el desarrollo. Y sobre todo en este contexto que estamos viviendo ahora, en que el patrimonio puede ser una oportunidad para muchas comunidades en el desarrollo económico, en rehacerse como culturalmente para el post-COVID. En ese sentido, sí también quería transmitirles que es mucho lo he hecho, muchísimo. Muchas veces está bastante disperso, pero sí se han hecho un montón de cosas. Hay muchas instituciones, como decíamos, vinculadas tanto al patrimonio como a la gestión del riesgo de desastres. Hay estrategias internacionales y regionales, ahora vamos a ver algunos ejemplos con más detalle. Hay proyectos, hay planes sectoriales, hay experiencias de coordinación, capacitaciones, muchas acciones diversas, proyectos que tienen, digamos, una proyección más nacional o regional. Hay generación de conocimiento, hay una serie de informes post-desastre, y bueno, y también muchas lecciones aprendidas, y en ese sentido, bueno, transmitirles algunas cosas, ¿no? Como decía, el marco de Sendai, efectivamente, así como integra el patrimonio, también insta a los países a reportar a nivel internacional lo que son las pérdidas económicas directas por patrimonio cultural dañado o destruido atribuido a desastres.
Eso, sin embargo, todavía es una dificultad muy grande. Son muy pocos los países que entre 2005 y 2020, que son los años en los que hasta ahora se ha reportado, digamos, lo han hecho. Y precisamente son aquellos países en los cuales los bienes culturales tienen una importancia muy, muy clave, y en otros que tienen una experticia muy importante en la gestión del riesgo de desastres. Los países que lo han hecho son Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Ecuador y Barbados en este caso. Ahí hay desafíos muy grandes que básicamente tienen que ver, por un lado, con temas metodológicos. No se conocen muy a fondo las metodologías para la evaluación económica de los daños en el patrimonio y la atribución de valor a los patrimonios, ¿no? Estamos hablando no solamente del patrimonio edificado. Y por otro lado, otra de las dificultades que se encuentran es que generalmente no hay especialistas en patrimonio en los equipos que atienden la emergencia en forma inmediata, con lo cual muchas veces no se contabiliza, no se distingue de otras construcciones y tampoco se estimula la preservación. Simplemente sucede que si son estructuras en riesgo se ordenan demoler, y generalmente los especialistas en patrimonio llegan más tarde y eso hace que se pierda una cantidad que está contabilizada, por lo cual, a pesar de que en estos países se han reportado, las pérdidas y daños en el patrimonio están muy subrepresentadas con relación a lo real. Por otro lado, por contarles algunas de las experiencias, en el caso de América Central, que precisamente por su vulnerabilidad ha desarrollado bastante institucionalidad regional vinculada a la gestión del riesgo de desastres, pero también al patrimonio, se cuenta con una política de gestión del riesgo de desastres en el ámbito cultural para la región. Y bueno, y es bien importante porque tiene como uno de sus ejes la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, lo que ha generado una serie de acciones. Y en ese mismo sentido, coherente con eso, en el caso del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica, voy a mencionar solo los últimos planes que se han presentado este año, como el de Costa Rica que se acaba de presentar. Bueno, también hay un lineamiento estratégico que está vinculado precisamente a la inversión en poblaciones vulnerables y patrimonio cultural, y donde se ponen metas concretas para proyectos de inversión en el patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, y una serie de acciones bien definidas en ese sentido. También Chile presentó este año su Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que, bueno, hacia el 2030, y tiene una serie de lineamientos, entre ellos la generación de protección de los bienes reconocidos dentro del patrimonio cultural, también desde esa perspectiva de las inversiones. Por supuesto, hay también muchísimos estudios post-desastre, como este que me muestro ahí, de Guatemala, cuando fue la erupción del volcán de Fuego, en el año 2018, que también son muy importantes. Hay algunas metodologías desde CEPAL, y también está lo que se llama el FORIN, que son los informes forenses sobre desastres, que en estos ámbitos han incluido también la evaluación y el descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de aquel patrimonio cultural perdido o dañado en estas instancias. Como también hay una serie de cuestiones institucionales, les decía bueno, que en Centroamérica hay un desarrollo importante, y como resultado de esta política nacional en Chile, por ejemplo, en un ámbito que es el más importante que tienen los países en general para la gestión del riesgo de desastres, que son las plataformas nacionales, la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres de Chile creó una mesa de patrimonio en la que se reúne tanto el Sistema Nacional, como sería el SINAE en nuestro país, la ONEMI en ese caso, con los directores de museos, con los ministerios, con el fin de avanzar en esos lineamientos que se han trazado, ¿no? Y por mencionar algo de nuestro país, quería sí destacar el trabajo que se está haciendo a iniciativa de algunos museos, como el Museo Zorrilla, en conjunto
con el Centro de Fotografía de Montevideo en la gestión del riesgo del patrimonio fotográfico, donde han habido instancias de capacitación, donde se generó una guía y donde se ha trabajado con todos los museos. Y en la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja, donde me tocó actuar en convenio con el Centro de Fotografía, se hizo un trabajo piloto de evaluación de los archivos, por ejemplo, de los archivos de la Ciudad Vieja, de distintos lugares, ¿no? Desde el Cabildo, varios museos, incluyendo el propio archivo de la Comisión de Patrimonio, en los cuales hubiera patrimonio en imágenes, para poder generar acciones en ese caso. Y esto es un trabajo en el que me tocó participar el año pasado, y me gustaría entonces contarles también un poquito, que refiere a la gestión del riesgo de desastres y patrimonio cultural en Centroamérica y República Dominicana, que en este caso justamente se puso el foco en el post-COVID, por un lado, y en cómo articular y operativizar esa idea del desarrollo y del trabajo interinstitucional, y por lo tanto se trabajó en tres ámbitos clave, como patrimonio cultural, gestión del riesgo de desastres y turismo sostenible, tanto con las secretarías regionales como con los líderes de los países, pero a su vez se incluyó el trabajo con museos, archivos, sitios, etcétera, oficinas de los cascos históricos, bueno, todo lo que ustedes ven aquí, sector público, privado, distintos referentes. Fue un trabajo súper interesante del cual surgieron una cantidad de ideas muy grandes, que entre ellas quisiera destacar una de las que sigue vigente, que tiene que ver con la georreferenciación de los patrimonios, como decía, empezando por los sitios prehispánicos, que son de los que se tiene más información georreferenciada, pero siguiendo también hasta con patrimonio inmaterial y con cada uno de los ámbitos, para lograr que esa georreferenciación esté en el ámbito de la gestión del riesgo y se pueda definir con mayor claridad cuáles son las amenazas a las que está expuesto y tomar acciones previas y no solamente después del desastre, no llegar tarde, sino poder reconocer, preservar y tenerlo en cuenta en todas las instancias y fases de lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queda por hacer? Quedan muchísimas cosas por hacer, y como decía, ver un poco cómo interactuar con otros que también hacen el territorio, cómo conocer y reconocer, decíamos, ¿no? Y capacitar y capacitarnos, y tener esa observación crítica, promover, investigar y promover la investigación. Las universidades tienen muchísimo para hacer en estos ámbitos, y sobre todo en esos cruces temáticos, y poder y escuchar, capacitar, decíamos, y generar los ámbitos de participación donde cada uno de los actores, porque cuando hablamos de que esto es un desarrollo centrado en las personas, no solamente hacia los técnicos, no solamente hacia los funcionarios, sino que también hace a cada uno de los que viven en ese espacio, en los que se identifican con algo de eso. Hoy les mostraba lo que hablaba Gustavo Wilches Chaus, y cómo él llegó, digamos, a entender esa gran importancia del patrimonio cultural. Entre otras cosas, él es originario de Popayán, donde en el año 1983 hubo un terremoto súper importante que prácticamente destruyó al pueblo, y bueno, y ahí se fue en realidad rearmando la comunidad a partir de las festividades religiosas que caracterizaban la región. Eso nos pasó aquí en Dolores después del tornado, donde fue tan importante la fiesta de la primavera, y se hizo desde todos lados un esfuerzo para que eso, que es como un carnaval de primavera, pudiera reunir a las personas y generar esa resiliencia. Y bueno, en esa diversidad de miradas es que entendemos que se pueden lograr resultados densos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Abarcativos, densos, en los cuales se puedan considerar los distintos factores
donde se puedan reunir los distintos conocimientos y hacer de eso tan diverso que son nuestros territorios el ámbito de todas las personas, ¿no? Y entendemos que, bueno, que el gran desafío que tenemos ahora justamente es el de hacer una trama en conjunto, y que eso sea lo que genere un conocimiento que recorra los distintos ámbitos para poder salir de cada una de las sectorialidades y poder reconocer dónde están los otros saberes y interactuar con ellos de manera positiva. No solamente, digamos, son los funcionarios de cada uno de los ámbitos de la cultura que tienen que estar preparados para los posibles desastres, sino que está claro que en todos los sistemas nacionales, todas esas personas que están en la primera respuesta también tienen que poder reconocer los patrimonios, y que la interacción con las comunidades es absolutamente clave. En ese sentido, por eso, digamos, generar las metodologías por las cuales hay mucho para transitar todavía, porque como decía, por un lado faltan desarrollos que sean accesibles a cada uno de los ámbitos donde se produce la gestión, además del conocimiento, y poder interactuar con esas otras distintas metodologías. Hoy yo les hablaba de territorios interseccionales, y eso en realidad trae la idea que desde el campo del feminismo se trabajó en cuanto a que cada capa de información, podríamos decir, cada atributo de una persona, se dice desde el feminismo, no es que se suma, sino que lo que hace es generar una experiencia distinta. Bueno, en la construcción social del riesgo, cada capa de información no es solamente una superposición, sino que el análisis colectivo, crítico de todo eso es lo que puede llegar a dar la perspectiva de cómo actuar en esos casos. Y bueno, y por último quería traer una reflexión vinculada al desastre, la resiliencia, la identidad, la memoria y el patrimonio, ¿no? Hoy hablábamos de que las pérdidas son muchas en cada uno de los eventos. Si bien nombré algunas, en cada uno de estos ámbitos en los que les mencioné, aparecen, como digo, distintas capas, también aparece la hegemonía cultural, ¿no? Y qué es lo que se conserva, qué es lo que no, qué es lo que, cómo nuestra cultura ha ido invisibilizando y visibilizando unas cosas y otras, y entre ellas las pérdidas de memoria, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, me decían que las inundaciones no solamente causan daños, sino que, bueno, que hay esa historia que está bajo la tierra, que tiene que ver hasta con restos óseos, se termina perdida, y que la no acción es precisamente una acción de invisibilización de la memoria. Quisiera rescatar el trabajo que me parece diferencial que se hace en Chile, un país que decidió promover y difundir masivamente el rescate de la memoria histórica colectiva relacionada con el riesgo, y poder hacer ya hacer del desastre un patrimonio también, un nuevo patrimonio para el futuro y generar identidad. Hay un proyecto muy interesante que se llama Fundación Proyecta Memoria, que sobre todo a partir de lo que fue el terremoto de 2010 generó una serie de hitos, pero bueno, ahora se está promoviendo en ese país que haya un día de la memoria y la educación ante desastres. Y por último, quería recordar, creo que es uno de esos monumentos, podríamos decir, que nos hace pensar en esta reversión o resignificación del desastre y como una vuelta de ciclo, que tiene que ver con lo que fue el terremoto en Sicilia, en Gibellina, en el año 68, esta es la destrucción, esta es la obra que hizo Alberto Burri. La ciudad tuvo que ser trasladada y existe una nueva Gibellina, sin embargo, él fue a las ruinas y generó esta obra monumental de hormigón que tiene 85.000 metros cuadrados, y que, bueno, y que es un nuevo lugar, un nuevo patrimonio, y que es la historia, es el presente y es el futuro también. Así que eso, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Realmente
una densidad conceptual tremenda que nos ha hecho pensar y reflexionar muchísimo, y los conceptos que has vertido, sobre todo lo que estás trabajando, que decías tú, los territorios interseccionales, es decir, cómo el encuentro, ¿no? Y las diferentes capas también y los diferentes sentidos que se les puede otorgar. Pero también decías vos, bueno, de alguna forma toda la región, cómo nos interpela estar pensando en esa diversidad cultural que tenemos y qué cosas se han hecho y qué cosas tenemos que seguir realizando. Pero también rescatar ese concepto tan fuerte del patrimonio centrado en las personas, ir más allá de los técnicos, sino pensar en las comunidades, en lo intangible, en ese patrimonio también de las festividades, de la cultura y de todo lo demás. Sin duda alguna, América Central tiene mucho para darnos su ejemplo. Ahora mencionabas a Chile también, pero sin duda hay muchos, digamos, mucha política de gestión de riesgos que tendríamos que estar como explorando. La cuestión, vos lo dijiste, no es llegar tarde, sino ser proactivos y estar pensando, considerando, ¿no? Y viendo, conociendo, reconociendo, y viendo de alguna manera cómo intervenir. Eso es absolutamente fundamental. Así que muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Osvaldo, después vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas después de Osvaldo, así que les digo a todos que vayan poniendo en el chat las preguntas. Saludar a quienes nos acompañan hoy desde el otro lado del charco, desde Avellaneda, Buenos Aires, un poquito más lejos de la Ciudad de México, desde Bolivia, desde la República de San José en Uruguay, y desde el barrio Cordón Montevideo, entre otros. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos a este ciclo de ICOMOS Uruguay. Bueno, Osvaldo Otero, todo tuyo, y cuando quieras empiezas. Bueno, allá vamos. No sé si se está viendo la presentación. Perfectamente. Bueno, después de esta elocuente presentación me quedo con un concepto de hegemonía cultural que me pareció muy interesante, y creo que voy un poco al tema de lo que en mi experticia tiene que ver solamente con un aspecto del tema de la análisis de los riesgos, que tiene que ver con la parte de la protección contra incendios, limitándome básicamente al conocimiento puntual sobre el tema de las intervenciones, de lo que son las medidas de seguridad contra incendio en los edificios. Pero ese concepto de hegemonía cultural me hizo pensar también, cuando yo estaba armando esta presentación, en algunos conceptos que tienen que ver con la valoración del patrimonio material y la revalorización y la puesta en duda de ese valor cuando aparecen comunidades que de alguna manera están cuestionando esa hegemonía cultural que se nos impone normalmente desde las centralidades. Esto simplemente para ver un tema que tiene que ver con la parte del patrimonio y las comunidades. No voy a entrar en este tema hoy, que sería muy interesante hacer una consulta con los compañeros de ICOMOS de Canadá, de cómo están viviendo esta situación. Simplemente pensar, bueno, que desde nuestra perspectiva y desde mi perspectiva como técnico en la parte de protección contra incendio, nunca evaluamos la protección contra incendio frente a este tipo de situaciones porque no se puede. Simplemente esto es una situación de confrontación de una cultura frente a la otra, donde la materialidad implica un concepto y un preconcepto, y simplemente la destrucción de esa materialidad va de la mano de una modificación de ideología cultural. Voy a hacer un pequeño breve acá de lo que fue una situación de un pequeño incendio que tuvimos. Como decíamos en la presentación, yo fui presidente de la comisión de Carrasco y Punta Gorda. Para los que no son de por acá y no tienen el conocimiento de este asunto, es una
una comisión que depende de la Unidad de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo, la que gestiona de alguna manera una zona de régimen patrimonial de una zona caracterizada de Carrasco. Ese local que ven allí, de una foto histórica, la vaquería, bueno, era lo que nosotros utilizamos desde hace un tiempo como local de la Comisión Especial de Carrasco, que el 1 de enero de 2017 se prendió fuego. Yo pensé que había sido porque alguien había tirado una bengala sobre ese techo de quincho, y lo que fue, en realidad, fue una caída de rayo sobre un pararrayo que estaba en esa torre. El tema es que ese pararrayo, la línea de descarga a tierra no llegaba a tierra, sino que se lo habían vandalizado y habían cortado un gran pedazo de esto, y nos había quedado una línea del pararrayo, la línea de descarga, casi en contacto con el quincho. Tomó fuego y los daños fueron muy importantes. A nivel general, el tema de los incendios es parte de la historia de la humanidad. Acá traigo estos ejemplos porque básicamente representan esos grandes incendios que han marcado la historia, por lo menos del área que yo conozco, y fundamentalmente, por ejemplo, el tema de Londres de 1666 es la base de lo que en la gestión de riesgos empieza a figurar como la cobertura de las pólizas de seguros, que es una forma de gestión del riesgo fundamentalmente para resarcir los capitales, y a partir de aquel incendio fue que surgieron esta manera de protegerse. Por supuesto que estamos todos sabidos y conocidos de los incendios que hemos sufrido en la cultura de nuestro entorno y de la parte de lo que es los incendios. Y a mí lo que me interesaba plantear en este caso, por ejemplo, en la situación de lo que era el incendio ocurrido en Notre Dame, es que acá hay todo un tema de concepción de, por un lado, de tareas de restauro que se estaban realizando, tareas que implican siempre, en todo momento, cuando se inicia un trabajo de restauración, implica un riesgo intrínseco de incendio. Eso es en la totalidad de las restauraciones, porque siempre de alguna manera las situaciones que quedan instalaciones que son un riesgo intrínseco, por ejemplo, instalaciones provisorias de eléctrica, el uso de inflamables, el uso de combustibles, el uso de falta de equipos de extinción. Entonces, en este caso, no se definió totalmente la causa y el origen. Hay varias hipótesis, pero lo que sí ocurrió es que en ese espacio oculto, con unas maderas que tenían además en algunos casos protecciones de materiales combustibles, se propaga el incendio por el espacio oculto, ya que no había en ese espacio compartimentación para evitar la propagación en horizontal. Estas son cosas que se van aprendiendo, se van visualizando a partir de la siniestralidad. Y una cosa importante en todo esto que yo estoy tratando de comunicar de estas experiencias es que todas las medidas de protección contra incendio que aparecen en todas las normativas a nivel mundial apuntan a la salvaguarda de la vida humana, pero en general son muy pocas las especificaciones que nosotros tenemos en lo que es la salvaguarda del patrimonio construido y del patrimonio contenido en esas construcciones. Entonces aparecen estas situaciones donde hay una propagación del incendio de forma casi, digamos, global en una edificación, por la falta de previsión, la falta de un prediseño que tenga en cuenta las pautas de
compartimentación, de tratar que en caso de que ocurra un incendio, la propagación sea controlada a algún espacio, digamos, que pueda ser confinado. Incendios, por supuesto que hay, y que ocurren todo el tiempo, fundamentalmente en museos, en iglesias, en locales de importancia cultural, porque ocurren, en este caso, el Museo de Ciencias Naturales, simplemente porque hubo una manifestación en la proximidad del museo, en la plaza, y eso sí fue una bengala que ingresó en el museo y las pérdidas fueron. Entonces, digo, la idea de esta presentación es simplemente hacerles saber que de alguna manera hay un conjunto de medidas que sí se pueden adoptar en los lugares de importancia patrimonial. Esto que ustedes ven allí, no sé, hay un ruido de fondo que no sé si hay algún micrófono prendido. Esto lo que nosotros vemos acá en esta imagen, en realidad forma parte de las instalaciones del Hotel Carrasco. Y es, en definitiva, un punto estratégico de donde controlar situaciones de incendio, que es en las cocinas. Entonces, acá hay una concepción de una refuncionalización de un edificio monumento histórico en el que se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales de la protección contra incendio con sistemas de detección temprana y extinción automática. En estos conceptos generales que está lo que es la protección pasiva como un paquete, la protección activa como otro paquete y la prevención. En la protección pasiva hay componentes estructurales del edificio, en la activa tenemos asuntos que tienen que ver con la detección, la extinción y los controles, y hay un paquete muy importante que tiene que ver con la parte de prevención, que apuntan a la prevención de lo que es la siniestralidad. Para poder definir todos estos temas, un aspecto fundamental es la evaluación de los riesgos en función de las características del edificio. Si nosotros estamos hablando de edificios de carácter patrimonial, seguramente tengamos edificios que tienen áreas de valor fundamental en lo que es la ornamentación, las terminaciones, el aspecto de materiales y de espacialidades que tenemos que ponerle especial atención, y otros lugares que son siempre, que aparecen en todos los edificios y en todas las instalaciones como espacios secundarios de servicio, depósitos, actividades vinculadas a las infraestructuras. Y entonces, en ese sentido es que es importante para nosotros tener una visión global del edificio y poder identificar las áreas de mayor riesgo, como se hace en cualquier situación de análisis de riesgo, para poder evaluar cuáles son los puntos, cuáles son esos espacios donde eventualmente se pudiera iniciar un incendio, una situación conflictiva con el resto del edificio desde el punto de vista de incendio o explosiones. En esas medidas de incorporar la protección contra incendio en los procesos de restauración y reciclaje, es importante, por tanto, tratar de identificar las áreas del edificio en su conjunto para ver si nosotros podemos aplicar en el edificio tal cual está las medidas de protección pasiva, pensando fundamentalmente en las salidas, la sectorización, el control de los materiales y los acabados. Muchas veces yo he visto algunos proyectos que se incorporan en edificios patrimoniales donde se sustituyen puertas de madera, se sustituyen elementos de salida, se alteran las condiciones de espacialidad del edificio cuando en realidad eso no es necesario. Hay que pensar que todas las medidas de protección contra incendio que se incorporen en un edificio de valor patrimonial tienen que adaptarse al edificio en sí mismo, no el edificio a las medidas que digamos que son prescriptivas y que sirven para todos los edificios porque es una norma que se aplica para todo. Nosotros cuando trabajamos en el tema del patrimonio, del edificio patrimonial, tenemos que pensar
cuáles son los elementos de valoración del edificio que nosotros tenemos que proteger, cómo los tenemos que proteger y cómo adaptar medidas de protección para el incendio, ajustándonos a esa espacialidad, a esos valores, a esos elementos de determinación. Por supuesto, siempre la base principal es la seguridad humana, pero después que nosotros tenemos la planificación de cómo ese edificio va a ser evacuado, de cómo la gente se va a desplazar, pensando, por ejemplo, en lo que pongo ahí, que es el uso diverso del edificio, un edificio que originalmente era un palacete para una familia, se convierte en un museo, se convierte en una actividad cultural que de repente incorpora una carga de ocupación mucho mayor a la prevista originalmente con su uso original del uso previsto, y entonces hay un incremento de la población que nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hago ahora para sacar a esta gente? ¿Cómo hago para bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a incorporar nuevas técnicas y nuevos conceptos en lo que es la protección contra incendio en los edificios patrimoniales, para conservar la espacialidad, los valores espaciales, los valores estéticos, y artísticos de lo que es el trabajo del artesano que logró el diseño y la ejecución de esas molduras, de esas cornisas, de esos elementos de diseño de barandas y mamposterías, etc., ¿no? O sea, en definitiva, pensar cuando estamos trabajando en un edificio de estas características, bueno, ¿qué es lo que tenemos que proteger y de qué tenemos que proteger tanto a la gente como a los bienes, ¿no? O sea, la protección de las personas, la protección de los bienes, del edificio, de las colecciones, de las operaciones y los servicios. Y pensar qué es lo que tenemos dentro del edificio y qué es lo que tenemos que nosotros proteger, porque hay diversos tipos de materiales y cada material tiene una distinta forma de, por decirlo técnicamente, de material combustible, ¿no? Puede ser un material combustible que tiene, no sé, papel, elementos plásticos, elementos de pintura. O sea, acá yo puse una pequeña lista de libros, manuscritos, publicaciones, registros electrónicos, magnéticos, películas, fotografías, discografía, videos, registros de audio, diapositivos, microfilm. Lo que decía la compañera sobre el tema de la fotografía, el Centro de Fotografía está trabajando muy bien en lo que es la preservación de todo su acervo frente a situaciones de incendio. Hemos instalado en un proyecto conjunto un sistema de extinción automática y de detección muy temprana. Y entonces ahí es donde nosotros apuntamos a que, no solo hay que preservar el bien y actuar rápidamente, sino también pensar que de alguna manera puede ocurrir algo, y si ocurre algo nosotros tenemos que estar pensando en una planificación de acción frente a una emergencia. Acciones preventivas fundamentales es tener un inventario y un listado de todo lo que está dentro del edificio que nosotros queremos proteger, identificar claramente dónde está ubicado y qué valor tiene. Nosotros cuando tenemos una situación de una situación de emergencia frente a un incendio, tenemos que saber dónde es que se produce y qué daño puede producir a su entorno próximo, pensando siempre que hay cosas que fundamentalmente en un incendio el humo produce un daño generalizado y el calor y la llama un daño localizado. Entonces pensar, bueno, ¿cuál es la dispersión del humo en este ambiente? ¿Qué va a pasar si se produce un incendio en este punto o en este otro? O sea, pensar en esas instancias de situaciones, de distintos escenarios dentro de ese conjunto del edificio, asociado al tema de la evaluación de riesgos en relación a dónde se puede originar el incendio, probablemente cuál es el punto más probable de que se inicie un incendio dentro de todo ese edificio. Por supuesto que hay factores internos de prevención de riesgos eléctricos, trabajos de remodelación,
que fuma dentro de las instalaciones de gas. Los talleres de restauración implican siempre un riesgo adicional, porque se trabajan con materiales inflamables, que hay que tener el cuidado de dónde y cómo almacenarlos. Y factores externos, por supuesto, también el entorno, calidad de rayos, quemaduras cercanas. O sea, hay, por ejemplo, si nuestro edificio forma parte de un conjunto, de un parque verde, donde puede haber un incendio forestal en la proximidad, y bueno, ¿cómo que nosotros podríamos actuar en consonancia? Por tanto, lo viejo pasa a ser algo no del todo terminado en el pasado, no del todo finalizado. Y entonces acá es donde también hay pautas que tienen que definirse claramente en lo patrimonial. ¿Quién lo define como patrimonial? Veíamos situaciones donde, bueno, el patrimonio en sí está permanentemente en riesgo porque la definición cultural del patrimonio varía permanentemente. Acá, entonces, en un listado de cositas, digamos, simplemente, si lo define la UNESCO, el Ministerio de Cultura, los gobiernos locales, intendencias, municipios, organismos no gubernamentales, comunidades, y a qué se refieren todos estos elementos, digamos, para la definición de los edificios patrimoniales en los que nosotros deberíamos incorporar algún tipo de protección específica. Bueno, normalmente, bibliotecas, museos, sitios de culto, etc. Bueno, pero puede haber otros lugares, por ejemplo, establecimientos industriales, todo lo que es el patrimonio industrial, más allá de algunas excepciones en el Uruguay, no he visto que se trabajen desde el punto de vista de la valoración del patrimonio como un valor para conservar y hacia el futuro. Entonces, el tema es que las medidas que se adoptan en la protección contra incendio son básicamente códigos que protegen la vida humana. Y no hay con claridad definición de cuáles son las medidas que se tienen que adaptar para la preservación de un edificio o de un acervo. Esa imagen que saqué ahí, es del libro del Centenario, una fábrica de sombreros Fénix que está en la calle Farías, General Farías, y bueno, se incendió completamente. Estaba siendo utilizada para un local de depósito de bolsas de nylon, etc. Bueno, el calor y la combustión allá adentro llegó a temperaturas tales que las estructuras de elementos de fundición que tiene columnas y vigas de hierro fundido quedaron retorcidas, o sea que hubo más de 2000 grados centígrados allá adentro. ¿Cuáles son las normas, códigos, decretos, leyes, convenciones que rigen para lo que es el patrimonio? La verdad que no hay demasiadas. A nivel local, nosotros tenemos un decreto nacional que es el 184 del 2018, y algunos instructivos técnicos, uno específico que es el IT40, que habla sobre edificios patrimoniales, pero es una hoja y media. No aporta, yo diría que nada, que más bien lo que hace es poner en duda muchas cosas. A nivel local se usan mucho los instructivos de San Pablo, que fueron la referencia que adoptó el Ministerio del Interior de nuestro país. Y después sí lo que hay es códigos, eurocódigos, y están las normas de la NFPA, que es la más cercana a todo lo que tiene que ver y con el patrimonio, es la 914 para la parte de edificación y la 909 para la parte de contenidos. Por tanto, como criterios básicos para todo esto, lo fundamental es prevenir el riesgo. Y la prevención mínima implica eliminar trabajos de calor, fallos eléctricos. Esto es como un listado de cosas y criterios que tenemos que adoptar para reforzar las medidas de seguridad cuando nosotros intervenimos en un edificio, en un edificio patrimonial, pensando en todos los elementos de riesgo que están alrededor de nuestro cometido de la protección y la salvaguarda del bien.
restringir ocupaciones que son dispersas, verificación de reacción frente al fuego de revestimientos acabados. Pensar en que en cualquier sitio hay posibilidad de que ocurra un fallo y tratar de visualizarlo de manera temprana. Nosotros sabemos que los incendios no solo ocurren en nuestros lugares del tercer mundo, sino también pasan y ocurren en todos los lugares, hasta por más desarrollados que parezcan, ¿no? Y por ejemplo, este caso de la biblioteca de la duquesa Ana Amalia en Weimar, lo que decía el director del museo es que siempre fuimos conscientes del peligro. Entonces, si realmente hay conciencia del peligro, entonces tenemos que manifestarlo. Tenemos que dejar en claro que hay situaciones de riesgo en lo que es el valor patrimonial de nuestra sociedad, de nuestros bienes que representan nuestra cultura. Y cuando nosotros lo identificamos y lo podemos dejar en evidencia, tenemos que de alguna manera poner el énfasis en la necesidad de tomar medidas concretas, y que, siempre parece como que el tema de invertir en la protección contra incendio es un gasto, es un costo que a alguien se le ocurre poner por ahí, hasta que alguien de alguna manera vive este tipo de experiencias y se da cuenta que tendría que haber estado la protección como un elemento previo al desastre. Las causas más comunes en los incendios de este tipo son las fallas eléctricas, que el 99% de los incendios en general, por un lado se le atribuyen, pero por otro lado las estadísticas indican que fallos en los sistemas eléctricos representan uno de los elementos de causas de origen de incendio. Sistemas de calefacción también y aire acondicionado, ¿no? Fallos fundamentalmente en las épocas de mayor demanda, ¿no? En invierno para los equipos de calefacción y en verano para los equipos de refrigeración, que empiezan a estar funcionando en régimen muy al límite, negligencia humana, ¿no? Manipulación de material inflamable, descuido de los sistemas, procesos de obra en refacción. Como les digo, no sé, ahora en la experiencia he visto situaciones hasta de explosiones de atmósfera por el uso de adhesivos que generan vapores inflamables y explosivos, y en el mismo ambiente una soldadura o un corte de un trabajo con un material metálico. Entonces, bueno, algunas recomendaciones del ICOM, ¿no? Eliminar productos de desechos, que siempre y en todos lados vamos y encontramos carga de fuego innecesaria en depósitos o en corredores, en lugares donde empiezan a acumular cartones, maderas, etc. Bueno, esas cosas se pueden eliminar. Y, por supuesto, todo lo que dice Ashkir, un sistema de prevención con detección, extintores adecuados, planes de prevención y rescate de bienes culturales, obviamente realizar simulacros para esos planes, porque es la única manera de poner en práctica ese plan que nosotros diseñamos para la preservación de la vida humana, pero también para la preservación y el cuidado de los bienes materiales. Señalización, verificación de las instalaciones, mantener libres los corredores, los accesos, etc. Y conformar un plan de seguridad, un plan de prevención y un plan de actuación. Por ejemplo, es un esquema que saqué de una fuente alemana, pero es una forma de ir pensando también dónde están los bienes que nosotros tenemos que proteger, cuáles son las necesidades que tenemos para, en este caso, el traslado de un tapiz, cuáles son los daños que pueden afectar a este tipo de material, dónde está ubicado. Nosotros podemos hacer una simulación de como les decía, de un inicio, un incendio en un determinado lugar, cómo el incendio se puede propagar en los distintos ambientes, considerando la carga de fuego que hay, el tipo de materiales,
la propagación en el sentido de la generación de humo, la generación de llama, la generación de calor, y cómo estos tres factores, conjuntamente con el agua arrojada por bomberos para controlar un incendio, o con los sistemas automáticos, en caso de que los hubiera, de rociadores automáticos, pueden afectar los bienes que nosotros estamos tratando de proteger dentro del edificio, ya sea un museo, una iglesia, una colección, no importa. Yo ponía ahí, tenía a la vista, por ejemplo, el Banco República de la sede central en la Ciudad Vieja, y cuando yo entré en los despachos del directorio, ahí hay obras de arte que creo que ni siquiera están inventariadas, ya que de repente hay alguien que sabe, pero capaz que ni siquiera. Hay algunas cosas que no voy a ahondar en estas partes más técnicas de lo que es la protección contra incendio, específicamente para dar coberturas a algunos sistemas específicos en los edificios patrimoniales, pero hay algo que es la detección temprana, que es un sistema por aspiración, y que registra en las etapas bien tempranas de un incendio que no lo podemos ni visualizar, ni oler, o sea, es la descomposición prematura de los materiales con un principio de alteración en la combustión del material, por ejemplo, de un recubrimiento plástico de un conector eléctrico. Estos sistemas son cada vez más utilizados porque tienen una detección muy temprana y nos permiten a nosotros actuar rápidamente frente a situaciones de principios de incendio en las etapas prematuras. Esta es otra medida que nosotros podemos adoptar con algunos software que nos indican cuál es el punto donde se podría desarrollar un incendio y cuáles serían las características de la propagación de humos en las diferentes instancias, si nosotros compartimentamos o no, cómo se propaga en la totalidad del edificio, en las condiciones que sí tienen, por ejemplo, rociadores automáticos, o en las condiciones de una compartimentación. Entonces nosotros, a partir de estas evaluaciones primarias, dentro de una concepción de maximizar los esfuerzos por pensar en cómo es que un principio de incendio puede afectar la totalidad del edificio y todas sus instalaciones, o si nosotros podemos de alguna manera controlar esa propagación y minimizar los efectos. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo bien clásico, que es el tema para nosotros por lo menos, el tema del Teatro Solís. Yo siempre pongo el ejemplo del Teatro Solís porque es un proyecto que se hizo en la última refacción, por supuesto, considerando todos los elementos de protección pasiva. Estas líneas en azul implican, en líneas verdes y azul, implican sectores de incendio. Normalmente, digo, la forma del teatro posibilita, y la forma y el uso del teatro, ¿no?, posibilita este tipo de compartimentación, donde nosotros sacamos el área del público, el área de la escenografía, las áreas de servicios laterales, y podemos fácilmente ir como definiendo áreas seguras y compartimentadas para evitar la propagación. Por supuesto, el telón, todo lo que es la caja escénica, todo, o sea, cada sector forma parte de un conjunto, pero lo que nosotros podemos hacer es compartimentar con protección pasiva cada sector para que nosotros tengamos, digamos, controlada la situación frente a un principio de incendio en cualquiera de las distintas áreas del edificio. Por ejemplo, en lo que es en el Hotel Carrasco, las distintas instalaciones de protección activa. En este caso es un esquema de detección y alarma de incendios, o sea, cómo se fueron incorporando dentro de lo que es la recuperación de este edificio. Yo, por suerte, en esos años que estuve en la Comisión del Carrasco, me tocó desde el inicio de la obra hasta la inauguración, y pude hacer todo el recorrido de estas instalaciones, y la verdad que fue una experiencia muy interesante de ver todo el proceso de restauración, y de, bueno, cómo en este caso, que yo le ponía la mirada en este tema de la incorporación de las medidas de seguridad contra incendio en un edificio patrimonial, por supuesto el piano Nobile, con una determinada
digamos, interés en no afectar la espacialidad, las terminaciones, el trabajo del restauro, y bueno, obviamente en las áreas de habitación, de intervención contemporánea, con otro nivel de exigencia, y bueno, todo apuntando a un edificio que en realidad es un hotel 5 estrellas y tiene exigencias internacionales para las medidas de seguridad contra incendio. En este caso, que presento acá también en el Mercado Agrícola de Montevideo, nosotros diseñamos un sistema de protección contra incendio en un edificio patrimonial, y lo que se nos ocurrió como salida para no tener que intervenir en el techo del edificio, que además hubiera sido, no hubiera dado resultado, digamos, de nivel requerido por la norma. Bueno, colocamos un sistema de monitores, que es este elemento que figura por acá, que es lo que tienen los carros contra manifestaciones, aquellos de la época del 18 de julio. Bueno, tiene mucha fuerza, mucho poder, y con ese tipo de monitor nosotros logramos la cobertura desde un punto de estos estratégicos hasta el resto del conjunto del techo y del complejo. O sea, buscar alternativas que impliquen o que ayuden a incorporar medidas que quedan prácticamente ocultas, porque yo creo que nadie las ve ni las reconoce, pero que están ahí y que son eficaces y eficientes frente a una situación de control de un incendio en la propagación. Voy a pasar rápidamente a mostrarles esto también, que es el edificio del Banco República, que gracias a la colaboración y al permiso de los arquitectos del banco, pude hacer una recorrida donde acá se hicieron 2 o 3 cosas básicas, que fue la reformulación de las cajas de escalera, la sectorización de áreas de escalera, y dentro de lo que es la protección activa, se incorporaron 2 tecnologías interesantes. Una es la de la detección por aspiración, que es la detección muy temprana, y la otra es la detección por imagen, que es utilizando el sistema de lo que es circuito cerrado de televisión, con la incorporación de un software que permite identificar partículas en movimiento en el ambiente. Entonces se reutiliza un sistema de control de accesos y de intrusión para incorporar la seguridad en caso de incendios. Es un algoritmo que permite identificar un proceso de incendio. Ahí sí vemos la incorporación de la caja de escalera a los últimos niveles que nos llegaba, con un trabajo adecuado, monumento histórico, por supuesto, y esto se ajusta de una manera adecuada a la imagen del edificio original, con una intervención menor, y lo mismo en las cajas de escaleras interiores, donde se reformulan y se incorporan elementos de diseño original con, digamos, soluciones contemporáneas. Acá, esta es una cámara, por ejemplo, donde está la tecnología de detección por imagen de incendio, para estas grande espacialidad que tienen este hall principal. Bueno, lo que les comentaba de las áreas más de dirección, donde hay molduras, hay elementos de diseño más específicos. Acá pasamos al área de subsuelo, donde hay detección temprana de incendio por sistemas de aspiración, que es este equipo, básicamente, que son muy sensibles, que rápidamente, digamos, estas son las zonas de mayor riesgo también, donde están los tableros, las bombas, los equipos. Y acá me paso al Hotel Carrasco, mostrándoles algo de lo que fue la instancia de restauración, y acá se utilizaron también detección temprana por aspiración, donde los conductos quedaron ocultos detrás de los frisos, y no alteran la espacialidad ni los elementos de diseño de la... ¿no? Acá está la tubería,
va por acá arriba del friso, acá por supuesto ni se ve, y acá lo que es interesante también es la incorporación de rociadores automáticos en los espacios ocultos, o sea, aquel espacio donde yo nunca voy a poder llegar a atacar un incendio con una manguera, con un extintor, por supuesto. Allí hay rociadores que se dispararían automáticamente en caso de incendios al llegar la temperatura a los 60 y pico de grados. Por supuesto que los siniestros de incendios en todo el mundo implican pérdidas cuantiosas, patrimoniales en lo cultural y patrimoniales en lo monetario. Y uno de los factores importantes después que ocurre un incendio es poder hacer una evaluación del daño estructural, de lo que son los daños a las estructuras de madera, de hierro, sistemas adintelados, mampuestos, los daños superficiales, el humo, ¿no? El agua, como les decía, o sea, no solo al tema de a lo que son los bienes en sí mismos, sino también a la estructura propiamente del edificio. Obviamente, en general, las áreas más afectadas son las áreas próximas a las cubiertas, porque el calor y el humo ascienden, y también, como les decía, tenemos como dos aspectos fundamentales, que es el humo que produce un daño generalizado, y el calor y la llama un daño focalizado. Muchas veces la combinación de los dos elementos, del humo, las llamas, más el agua arrojada para controlar el incendio, hacen que las estructuras tengan primero, en general, un proceso de dilatación, después un proceso de contracción con el agua. La madera tiene un comportamiento muy distinto, endotérmico en el principio del incendio, exotérmico, más con la carbonización. O sea, hay que evaluar pieza por pieza después de un siniestro para ver si eso es recuperable o no, y de qué manera se puede recuperar, pero es un trabajo muy interesante. Por supuesto que hay elementos incorporados al diseño del edificio, como la yesería, los vitrales, los dorados a la hoja, y elementos de ornamento que es muy, muy difícil que se puedan recuperar. Pero sí, la parte estructural es lo que podemos evaluar a partir del siniestro. Hay otros asuntos que tienen que ver con los patrimonios del siglo XX, la falta de apreciación del patrimonio y el cuidado del patrimonio vivo. Por supuesto, estoy mostrando un par de imágenes que implican dos distintos tipos de apreciaciones. Y lo que les muestro aquí, para medio ir como cerrando este tema, que me pareció muy interesante, que es un trabajo que nos pidió el Banco República para el edificio 19 de junio, que lo estamos terminando de hacer, estamos en la segunda etapa del trabajo, que me contactó Mariana Mandresi, lo hicimos con Valentina Marchese, Magela Milagoa, y de mi parte, un edificio del arquitecto Ildefonso Arostegui, comenzado el proyecto en los años 56, 57, y bueno, hasta el 79, cuando él abandonó la dirección de obra. Pero acá yo les muestro simplemente una imagen de la ficha patrimonial que se fue haciendo de un edificio de 40.000 metros cuadrados. Yo no lo recorrí todo, voy a ser sincero, pero las compañeras lo recorrieron de punta a punta, haciendo una identificación bien clara de la espacialidad y de todos los componentes destacables del edificio. Es un edificio realmente que cada vez que yo iba, le empezaba a encontrar más y más valor a la espacialidad, a los materiales de terminación, a los detalles constructivos. Bueno, la verdad que uno se termina enamorando de esto. Y el trabajo es muy interesante porque para mí implica una nueva forma de ver las cosas a partir de algo que a mí no me gusta mucho, la palabra sensibilidad, pero alguien vio que de alguna manera había que actuar incorporando todo lo que es el sistema de protección contra incendios de un edificio de este valor, pero con el cuidado de no deteriorar
y de no de afectar los elementos patrimoniales destacables. Entonces, bueno, se fue haciendo por parte del equipo de arquitectas un relevamiento muy detallado de todos los componentes de valoración patrimonial, dándole un grado de valor a cada componente, a cada espacio. Y bueno, y mi tarea fue ir viendo el proyecto que ya estaba armado, de incorporación de todo el sistema de protección contra incendio y de cómo ese sistema iba a estarse incorporando a esta otra valoración y ver cuál era la proyección a futuro, digamos, por cosas que se habían visto, de cómo sería la afectación y qué medidas podíamos tomar para ir minimizando esos efectos de, digamos, alteración o bien de la espacialidad o de los elementos de terminación y acabado del edificio. Bueno, proteger el patrimonio cultural es comprometerse por parte del Estado. Este edificio es la Casa Strauch, que tuvo un principio de incendio, un principio bastante desarrollado de incendio, y a un compañero, a mí y a un compañero nos pidieron que hiciéramos la investigación de la causa y origen de incendio, porque habían como algunos comentarios que lo estaban haciendo a propósito, porque era un edificio de monumento histórico, ahora no me acuerdo si era monumento histórico, ahora no me acuerdo del grado de protección con el que estaba, pero que lo querían destrozar porque entonces no tenían que recuperarlo ni nada, y entonces, bueno, iban a ahorrarse mucha plata. Pero el tema es que puntualmente se pudo recuperar, pero hay otros que no se recuperan. Y entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que, bueno, aquellos que no se recuperan son una pérdida para el resto de nosotros y para eventualmente sus propietarios y la cultura que nos afecta. Bueno, y simplemente para terminar, agradecerle a algunas personas del Banco República, del Hotel Carrasco y, por supuesto, al equipo de ICOMOS que me permitió desplayarme con este tema. Los agradecidos somos nosotros, Osvaldo, porque realmente nos has dado un pantallazo bien interesante y nos hiciste pensar que los incendios, como dice Brodel, es una línea de larga duración a la historia. Ya vos decías que por el incendio de Londres de 1666 y el dato que nos diste, que ahí como que comienzan los seguros, ¿no? Económicamente ahí se empieza a visibilizar. Y económicamente también es el problema, porque vos decías, bueno, no se quiere tener como una política de protección porque se piensa que es gastos, cuando en realidad vos ponías el énfasis en la conciencia del riesgo, ¿no? De cómo haces para que dejar en evidencia y esa necesidad que decías de tomar medidas concretas. También nos hiciste pensar cómo esos edificios, cuando cambian de fin, cuando están construidos para una cosa, se usan en otra, y la capacidad de carga que excede a veces para lo cual fueron construidos, cómo eso también te hace ver su utilidad, ¿no? y el uso. Y también nos hiciste ver, bueno, qué es lo que se debe proteger, cómo se debe proteger, ¿no? Y de qué nos tenemos que proteger. Y nos quedó clarísimo que el humo es generalizado, y que el fuego y la llama es focalizado. Y sobre todo lo último que vos ponías el énfasis, que yo, como vengo de esa área, yo siempre pongo el énfasis, la importancia de la educación. Y vos decías incorporar en las currículas justamente todos estos temas que no están, que están ausentes, ¿no? Entonces, incorporar eso en las temáticas. Así que muchas gracias y vamos a abrir ahora a las preguntas. Así que se nos quedan por allí. Simplemente tenemos dos comentarios antes de las preguntas. Leita Márquez, que dice muy interesante, se estaba refiriendo cuando era la presentación de Raquel, decía, en el patrimonio en riesgo también se incorpora las guerras y los atentados, afecta el patrimonio también, sí, sin lugar a dudas, y para eso se mencionó Blue Shield, ¿no? Que sobre todo habla de las guerras. Después también dice Ariadna, me impactó la expresión, la no acción es una inacción para la invisibilización, que lo que hablaba Raquel. Ariadna también subió algo de España con respecto a la gestión del riesgo, que lo puso en el chat, así que invito a todos a copiar ese enlace que puso allí. Y ahí viene la pregunta que, a ver, te hace
Raquel, te hace Alberto Leira, que creo que es de Colonia, porque está ahí el portón de campo, veo, si no me equivoco. Buenas noches. Pregunta para Raquel. Un conjunto de asociaciones se encuentran trabajando para la elaboración de propuestas hacia una nueva ley de patrimonio. ¿De qué forma consideras que debería reflejarse el tema del riesgo de desastres en la misma? Y te aprovecho para decir que hay dos compañeras que están ahora presentes, que están en ese grupo a la que hacen mención. Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta, y Alberto también. Por supuesto que lo primero que me parece importante es que la gestión de riesgo esté integrada en la ley, ¿no? Eso ya sería un avance súper importante. Esta perspectiva, ¿no? Y esta perspectiva que de alguna manera pone el foco en la prevención y en cada uno de los aspectos de toda una fase que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y que tiene ese ámbito más general, como decíamos, no independizar objetos, sino encontrarlos en su contexto, con las comunidades, con la interacción de otras temáticas y dimensiones que tienen que ver con lo urbano, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo primero es que la perspectiva tiene que estar. Después, bueno, eso implicará también que en algún momento hayan consultas, participaciones, etcétera. Serán los actores que de alguna manera estén generando ese espacio para la redacción. Y por supuesto, hay un tema que es institucional y presupuestal también, ¿no? Digamos, las responsabilidades, obligaciones, mandatos tienen un sentido si también hay la forma de sostenerlos, ¿no? Y ahí vuelvo entonces a eso que hablaba antes. Creo que todavía tenemos que avanzar muchísimo y es difícil estimar cuál es el costo de hacer y cuál es el costo de no hacer, ¿no? Cuando perdemos algunos bienes, de repente podemos estimar algunos valores. Hoy creo que por ahí también había un comentario vinculado a ese tema, pero hay un valor en lo patrimonial que por un lado tiene que ver con cuestiones secundarias, ¿no? Que no son directas, son indirectas, y por otro lado tiene que ver con los valores social y culturalmente atribuidos al patrimonio, que van cambiando y que tienen que ver con el contexto y el tiempo. Por eso decía, creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo, pero poner esa perspectiva en la ley, tratando de por lo menos tomar experiencias de otros países para entender que a los efectos del desarrollo de nuestro país, no solamente de la preservación del patrimonio, sino de los ingresos, de las economías, etcétera, etcétera, y de el valor social, identitario, cultural, bueno, hay otros costos que de no invertirse en esto serían también perdidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho para conversar en esto. No quisiera extenderme en esta pregunta, pero sí me parece que hay que convocar a los actores clave y que me parece una perspectiva interesante a ser integrada en la ley. Bárbaro, muchas gracias Raquel. Tengo otra, antes de pasar a otra que viene para Osvaldo, pero te hago esta para ti de Pepe Cuartino. Dice, dentro de la dualidad patrimonio-comunidad, ¿no se ha propuesto que las comunidades habiten los lugares patrimoniales? Y en la valoración patrimonial, ¿existe una medida de valor? Bueno, en esa segunda pregunta es un poco lo que me refería ahora, y como decía, hay diversas metodologías, pero creo que en Uruguay, al menos en los ámbitos en los que se procesa la atención de desastres y emergencias, todavía no se ha, digamos, desarrollado ni adoptado específicamente una metodología y una valoración, ¿no? Con respecto a las comunidades, yo no creo que son una dualidad, yo creo que son algo, o sea, que en realidad forman parte de lo mismo. Entonces, por esa razón no lo veo como dicotómico, pero si vamos a poner ejemplos concretos, bueno, ¿de a qué nos referimos con las comunidades, no? Podría poner por un lado lo que tiene que ver con los centros históricos, y en eso
Me parece que hay como varios modelos. Por un lado, por mencionar dos, ¿no? Sobre todo uno que de repente es más reciente, como es el centro de Panamá Viejo, por ejemplo, que en realidad es bastante espectacular, que ha sido totalmente gentrificado, que por lo menos las últimas veces que yo estuve, inclusive había como bastantes manifestaciones ciudadanas vinculadas al desplazamiento de la población que ocupaba ese espacio. Y por otro lado, otro modelo bien diferente es el de La Habana Vieja. En La Habana Vieja se hizo toda la recuperación con la misma población, a veces se iba trasladando dentro de un propio edificio, digamos, mientras se recuperaba, y por otro lado eran partícipes de eso, y se generó una escuela de artes, oficios, etcétera, y de restauración en el propio centro histórico, de modo de también dar oportunidades a la población que estaba allí. Entonces, en ese caso no hubo ese proceso de gentrificación. Pero sí también quería referirme a algo que, bueno, que si bien no lo tenemos en Uruguay, sí es algo que está en toda América, ¿no? Básicamente las comunidades bueno, que toman distintos nombres en los distintos países, desde las poblaciones originarias, pueblos indígenas, bueno, pero son las comunidades que, digamos, muchas veces son desplazadas por otras actividades, entre las cuales están las obras o hasta el propio turismo muchas veces. Y yo creo que en realidad esas comunidades, primero bueno, que sí digamos, tienen el valor de su propia tierra y de su pertenencia, tienen su conocimiento y son parte del aporte de valor que pueden hacer a un sitio que continúen en él, ¿no? Por lo cual me parece que justamente tratar de pensar que en realidad no hay una dualidad, sino que es una única cosa el territorio en cuanto al espacio físico y las comunidades que lo habitan, y eso por supuesto aplicado al patrimonio, creo que agregaría muchísimo valor a todo lo que se hace, ¿no? Clarísimo. La dicotomía nos ha matado durante siglos. Bueno, dos preguntas para Osvaldo. Cuando se trata de atención de incendios, te lo hace Carlos Rúa, perdón, asociamos con bomberos, pero ¿quién o cómo se define la capacitación y roles del personal a cargo del sitio patrimonial ante una de estas situaciones? ¿O cómo procede ese personal? Excelente su presentación, muchas gracias. Bueno, lamentablemente a nivel local, nacional, no hay una capacitación específica de personal que yo conozca para trabajar en áreas de edificios patrimoniales. Lo que se está haciendo, por ejemplo, que hizo el Centro de Fotografía, fue llevar al personal de bomberos a mostrarle las instalaciones. Eso se hace a nivel mundial, en los museos y en áreas de valor patrimonial, para mostrar el edificio en sí mismo y para que los bomberos se familiaricen con lo que son los elementos de valor patrimonial destacable, para que efectivamente no hagan destrozos, ¿no? Porque, digo, realmente bomberos tiene una capacidad increíble. Yo en mi trabajo he visto más de 1000 incendios en lo que va desde estos 40 años que veo situaciones de incendio, y los veo ponerse en un riesgo total, se meten en cualquier lado con sus equipos y sus elementos de protección, pero el tema es cuando entran a un lugar donde efectivamente pueden hacer más destrozos de lo que están protegiendo. Y creo que a nivel local no conozco, más allá de este ejemplo que estoy dando, capaz que hay otras instituciones que ya lo hayan hecho, museos, no sé, no conozco por ese lado, pero en general no lo hay. Y lo que es la normativa de bomberos a nivel nacional, lo que hace es una capacitación de algunos funcionarios a nivel del uso de algunos elementos de ataque al fuego, como es un extintor. Les dan algunos conceptos de lo que es un incendio, el combustible, el comburente, el inflamable, la propagación, etcétera, pero más de ahí no va la cosa.
Clarísimo, Osvaldo. Bueno, yo creo que vamos terminando. Les han mandado muchísimas felicitaciones y que se han quedado con la charla como excelentes charlas. Gabriela Sicardi, que es la presidenta de ICOM, del Consejo de Museos de Uruguay, y también socia de ICOMOS, puso que ya estamos poniendo gestión de riesgo en proyecto de ley con la ayuda de ICROM. Así que bueno, es buena información. Y estamos terminando entonces el ciclo de hoy, agradeciendo nuevamente a Osvaldo Otero y Raquel Letreger por darnos sus experiencias, sus conocimientos, y me quedo con lo que pone aquí Ana Corti. Dice, gracias, espléndidas charlas, y me quedo con el aspecto optimista y de disfrute que hay detrás de ellas. Felicitaciones. El disfrute es algo muy importante para todo lo que hacemos en la vida. Así que muchísimas gracias nuevamente, y los esperamos a todos y a todas el miércoles que viene, 19 horas, y la grabación queda en nuestro canal de YouTube de ICOMOS Uruguay. Chao, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas. Un saludo a Alberto Leira, que es de Montevideo. De la Comisión de la Ciudad Vieja. Chao, chao. Que pasen lindo, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.